Bien, pues vamos a hablar ahora de los modos de conmutación, que tiene alguna relación, ahora veréis, con los tiempos que acabamos de ver, ¿vale? La latencia de una ruta depende, como hemos visto, de la distancia, pero también influyen los saltos a nivel 2 que tengamos que realizar para llegar al destino. Y la razón es que cada equipo a nivel 2 tiene que comprobar el CRC antes de retransmitir la trama. Y para eso tiene que esperar a recibir la trama entera antes de empezar a enviarla. Eso ya nos va a generar un retardo adicional. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginaros que estáis conectados a una red gigabit Ethernet y que queréis transmitir una trama de un ordenador conectado a un conmutador con la longitud máxima, 100 metros, a otro ordenador conectado al mismo conmutador, también con un cable de 100 metros. Si hacéis las cuentas, veréis que el tiempo de transmisión son 12 microsegundos, esto ya lo habíamos hecho antes, y el tiempo de propagación es medio microsegundo. Al cabo de 12 microsegundos y medio, la trama habrá llegado en su totalidad al conmutador intermedio, y solo entonces el conmutador podrá empezar a enviarla hacia el destino. ¿Vale? Entonces, la latencia total son 12 más 12, o sea, 24, más 0,5, más 0,5, 25 microsegundos. O sea, la aparición de este conmutador intermedio nos ha incrementado en 12 microsegundos la latencia, respecto a lo que habría sido un cable directo de 200 metros. Si ahora en vez de, hacemos el mismo trayecto de 200 metros, el mismo de antes, pero en vez de atravesar un conmutador atravesamos tres veces tienen los conmutadores que almacenar la trama entera, comprobar el CRC y entonces decidir que la retransmiten. Con lo cual tenemos 4 veces el tiempo de transmisión. El tiempo de la latencia se ha casi duplicado. Solo la parte de propagación es constante. La parte de propagación es un microsegundo arriba y un microsegundo abajo. ¿De acuerdo? Eso significa que podemos tener un aumento importante de la latencia en una red por el hecho de tener muchos saltos a nivel 2. Sobre todo cuando las tramas son grandes. Fijaros que esto influye el tiempo de transmisión. ¿Vale? En tramas pequeñas la diferencia sería mínima. ¿De acuerdo? Esto que estoy describiendo es el modo como teóricamente deben funcionar los conmutadores y es el modo como en su momento funcionaban los puentes transparentes antes de los conmutadores siempre. Cuando aparecieron los conmutadores, la gente hizo un pequeño truco, que es decir, cuando yo reciba la trama, en vez de esperar a recibirla entera, como casi siempre están bien, ¿vale? Pues en tiempo real, por decirlo así, le empiezo a retransmitir por la otra interfaz, antes de recibirla entera. Entonces superpone el tiempo de transmisión de este con el tiempo de transmisión de este, y reduce el tiempo total, ¿vale? Pero si haces eso, como no has recibido aún la trama entera, no sabes el CRC, no puedes saber si la trama estaba bien o mal, lo estás haciendo de forma, por decirlo así, ilegal, ¿vale? Bueno, eso que acabo de describir son las dos filosofías o los dos modos de conmutación posibles. El que se conoce como almacenamiento y reenvío es el modo tradicional, el modo como funcionaban los puentes transparentes y es el modo como oficialmente deberían de funcionar siempre los conmutadores. Y el otro modo que yo describo como llamo modo atajo, en inglés se le llama el modo cut-through, ¿vale? O algo así como atajar. Consiste en aprovechar y a la vez que te está llegando, empezar a enviarla. En realidad empiezas a enviarla en cuanto tienes la información del destino, porque el conmutador tiene muchas interfaces posibles de salida y no sabe cuál utilizar, pero esa información la tiene en los primeros bytes de la trama, la información del destinatario. Con lo cual, en cuanto recibe los primeros 10, 12 bytes, ya sabe hacia dónde tiene que ir y enseguida puede empezar. ¿Vale? Ahora bien, para funcionar en modo cut-through, la interfaz de salida tiene que ser de velocidad igual o menor que la interfaz de entrada, porque si es de velocidad mayor,
no hay alimento suficiente para la interfaz de salida. Si, por ejemplo, me llega una trama por una interfaz de 10 megabits y ha de salir por una de 100 megabits, como empiece a transmitirla en tiempo real, me voy a quedar sin comida. Y la trama tiene que salir toda junta, no puede salir a cachos, ¿vale? Entonces, el modo Q-True no se puede aplicar cuando la interfaz de salida es más rápida que la interfaz de entrada. Solo cuando es igual o menor. Cuando aparecieron los conmutadores en los años 90, se adoptó o se estableció la moda de utilizar el modo Q-True en vez del modo Store and Forward. Solo en los casos, o sea, el modo Q-True, solo en los casos en que la interfaz de entrada y salida eran iguales en velocidad. Si la velocidad era diferente, teóricamente, si la velocidad de salida es menor, se podría, o sea, si sale por una interfaz más lenta, se podría seguir usando el modo Q-True, pero por simplificar las cosas, los equipos solo usaban modo Q-True cuando las dos interfaces eran de la misma velocidad. Y si eran de distinta, digamos, utilizaban el modo almacenamiento y reenvío. ¿Vale? Esto era cuando se aparecieron los conmutadores en los años 90. Con el paso del tiempo, y fueron apareciendo nuevas velocidades, pues apareció primero la Fast Ethernet, luego la Gigabit Ethernet, empezó a haber conmutadores con una diversidad de velocidades en sus interfaces y gradualmente se abandonó el modo Q-True, también porque a Gigabit Ethernet el tiempo de transmisión era menor. Y entonces el mercado evolucionó y ya nadie se acordó del modo Q-True, todo el mundo evolucionó al modo Store and Forward, y si hubierais visto hace 10 años los conmutadores en el mercado, todos eran Store and Forward. Ahora bien, en años recientes, la aparición de conmutadores de alta velocidad en centros de sala de máquinas, en lo que llamamos CPDs, o sea, salas de proceso de datos como la nuestra, para conectar servidores a alta velocidad, ha puesto de moda otra vez el modo Q-True, porque existen conmutadores orientados a conectar servidores a alta velocidad y normalmente con todas las interfaces a la misma velocidad, lo cual facilita el uso del modo Q-True. De forma que ha vuelto a aparecer este modo, sobre todo en aquellos conmutadores orientados a utilizar en salas de máquinas. Una pregunta, Javier. Sí. ¿Los conmutadores tienen capacidad para corregir errores si se utilizan códigos correctores de errores en las tramas? Sí, pero no. Es decir, Sí, pero tendrían, pero como a nivel de enlace no se usa, el código corrector siempre va a nivel físico. Por ejemplo, en 10 gigabit Ethernet eso se hace, pero se hace por parte del nivel físico. Si tú tienes un conmutador que la interfaz de entrada es de 10 gigabits y la de salida es de 1 gigabit, la interfaz de entrada va a aplicar el código corrector propio de 10 GBAST, ¿vale? Porque el código corrector es solo específicamente para 10 GBAST, pero la interfaz de salida, si es gigabit, ya no. A la siguiente salto ya no va a haber ese código corrector. Entonces sería en cada extremo, o sea, en el extremo. Solo en el enlace que va a 10 gigabits en ese caso. Solo en el enlace que está implementado el código corrector. ¿Vale? Lo que sí es en todo el camino es el código detector. El CRC, ese sí que es nivel de enlace auténtico y va de principio a fin. ¿Vale? Bueno, aquí os he puesto un poco, redondeando cifras, cuál sería la evolución. En los años 80, con puentes transparentes, Store and Forward. En los años 90, la nueva moda de los conmutadores LAN, modo Q-Through. En los años 2000, aparecen múltiples velocidades y la cosa se complica y ya la ventaja no parece tan evidente, volvemos al Store and Forward. Y en los años 2010 vuelve a aparecer en modo Q-True en conmutadores como por ejemplo en Cisco los Nexus. Cisco tiene dos gamas de conmutadores, la que llama los Catalyst, que son los que están orientados a redes locales, que son los que nosotros tenemos montados en toda nuestra red, y los Nexus, de los cuales ahora mismo tenemos solo 3 en la sala de máquinas. Los Nexus funcionan con ese algoritmo del Q-True. ¿Vale? Y funcionando en modo Q-True evitamos esa latencia adicional de los saltos intermedios. Pero si no lo tenemos, pues la estamos sufriendo.